Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Borja Mateo. Muy buenos días, Borja. Hola, muy buenos días a todos. Y también con Sara Vázquez, de la plataforma de afectados por la hipoteca de Málaga. Muy buenos días, Sara. Hola, buenos días a todos. Como no puede ser de otra manera, con estos invitados vamos a hablar del tema de la vivienda, lógicamente. Sara, te voy a pasar primero a ti la palabra, porque hoy el programa va a consistir fundamentalmente en que Borja conteste a las preguntas de los oyentes. Por supuesto, tú ahí podrás dar tu opinión. Y además, pues en las preguntas que le quieras plantear tú a Borja desde las inquietudes que tenéis desde las plataformas de afectados por la hipoteca. Vamos a comenzar con las preguntas que le quieres plantear tú, si te parece, y luego yo ya también, si se me ocurre algo más, iré apostillando lo que se me ocurra sobre el tema, pero por supuesto dejando a los expertos en el tema, que sois vosotros. Si te parece, Sara, te cedo la palabra y puedes comenzar. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues nada, Borja, voy a ver si me sacas de un montón de dudas que tenemos, porque no entendemos algunas cosas, ¿no? Verás, estamos asistiendo atónitos, ¿no?, a lo que es este asunto de las sociedades de liquidación de activos. No entendemos qué van a hacer con los stocks, no entendemos cómo lo van a montar, si están pendientes de venderlo a grupos extranjeros por paquetes. Me gustaría que nos contestaras esa primera pregunta. ¿Qué van a hacer con todas estas casas vacías que tienen los bancos? Venga, lo que tienen que dar es a los bancos el mayor tiempo posible para vender los pisos. Es decir, si a los bancos les obligan a vender el piso actualmente, tendrían que hacer descuentos de alrededor de, respecto a precios de pico, del 44%. Si en cambio, que es lo que han propuesto, les dicen, no, usted tiene 20 años para vender sus pisos y además cada año solamente tiene que desprenderse del 5%, lo que pretenden es que el sistema financiero pueda vender los pisos al mayor precio posible. ¿Por qué? Porque tienen la esperanza de que se vaya recuperando la economía y entonces hay una recuperación de los precios de los pisos. No va a haber una recuperación de precios de pisos, aunque exista una recuperación económica. ¿Por qué? Pues porque hay una oferta que es aplastante, y no ya solamente de pisos que controlan los bancos, sino de pisos de segunda mano y pisos que están en proceso de construcción. Además hay otra dinámica que sustenta la hipótesis de que los precios de los pisos no van a subir en muchos años más, y es que tienes un porrón de pisos vacíos de segunda mano, 2.600.000, que van saliendo al mercado inmobiliario, con lo cual bajan los precios de los pisos de primera y de segunda mano, bajan los precios de los alquileres, y como bajan los precios de los alquileres, que son el fruto del árbol, siendo el árbol los pisos bajan. ¿A quién se los van a intentar vender? A quien puedan. Pero yo te digo que un inversor internacional que tiene que tener en sus propios fondos 1, 2, 3, 4, 5 analistas que analizan lo que son las transacciones, no se los van a comprar a los precios actuales. Ojalá hubiera inversores extranjeros que quisieran comprar esos pisos, pero tiene que ser un inversor muy mal informado. Estupendo. Otra pregunta, ¿por qué no les interesa a los bancos coger las casas en dación en pago cuando sabemos, clarísimamente, porque incluso tenemos infiltrados de los bancos que nos están ayudando, ¿no?, que no pueden pagar las ejecuciones hipotecarias, no pueden pagar los procesos hipotecarios en este momento? ¿Eso es cierto, Borja, desde tu punto de vista?
Mira, la segunda pregunta, que no puedan pagar los procesos hipotecarios, meterse en cuestiones legales, no te puedo contestar, no lo sé. Para mí sería algo totalmente nuevo, porque eso quiere decir que entonces la situación de liquidez tiene que ser muy mala, porque si tienen que pagar el proceso, y yo entiendo que el proceso lo tienen que liquidar en una serie de meses y pagar a las partes que estén metidas en el proceso, abogados, procuradores y tal, entonces la situación realmente sería, para mí me está diciendo algo totalmente nuevo, no te puedo contestar a eso. A lo primero, ¿por qué prefieren meterse en la cuestión de embargo? Pues porque seguramente ellos pensarán que si echan al inquilino moroso se pueden quitar el piso más fácilmente a mayor precio hoy que lo que se lo van a poder quitar mañana. Y además, yo creo que eso tiene que ser la razón, muy posiblemente. Se están viendo cada día más un fenómeno de realojos, ¿no? Porque, bueno, como no se están cumpliendo los derechos humanos, no hay posibilidad de realojo, la administración está completamente paralizada, las instituciones, asuntos sociales, no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda de asuntos sociales, como te estaba comentando, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, la gente en la calle no se puede quedar, porque es que eso es evidente, ¿no? Pues entonces está realojándose. Bueno, así es de claro. La gente se está realojando y cada día más, porque esto es lo que yo digo siempre, la punta del iceberg de lo que viene. Estamos viendo lanzamientos de gente que dejó de pagar en el 2009 y en los últimos 3 meses las llamadas, es que no damos abasto de gente que no puede pagar ahora. Entonces, el fenómeno del realojo, ¿no? Bueno, ¿tú crees que esto en medios internacionales los inversores son capaces de saber que esto está ocurriendo? ¿Realojo a qué refieres? ¿A ocupación de casas? Sí, personas que se están metiendo. Sí. ¿Personas? Bueno, sí, ¿a realojo te refieres a ocupación de casas deshabitadas? Sí, por parte de personas que están siendo desahuciadas. Sí, pero de casas de bancos y de casas de inmobiliarias quebradas y además, sí, por parte de personas desahuciadas principalmente. Bien, yo creo que los inversores extranjeros, a mí me da la impresión de que eso no son conscientes, porque si miras la prensa anglosajona, que es la que más utilizan todos estos fondos de inversión, te darás cuenta que es un fenómeno del cual se está hablando todavía muy poco. Pero mira, yo si estuviera en la calle, porque me han desahuciado, primero me buscaría una solución habitacional, que puede ser mediante potencialmente, y eso cada uno lo tendrá que juzgar si es lo conveniente o no, la ocupación de una casa deshabitada, igual de aquellos que han creado todo este problema, ¿no? Segundo, una vez que hubiera solucionado mi problema habitacional, y una vez que lo hubiera hecho, porque esto, como tú bien sabes, Sara, es un proceso tremendamente doloroso para las personas que están siendo desahuciadas, también me plantearía ver si yo como individuo hubiera podido actuar de otra forma para no encontrarme con esa situación y para aprender de cara a futuro, ¿vale? Va a ser otro problema. ¿Por qué? Porque si tú tienes para vender, imagínate, 1000 pisos y resulta que por las dinámicas que se están dando te están ocupando los pisos y tienes un proceso que es largo para poder desahuciar a esas personas, pues entonces como la probabilidad de que no te paguen los frutos, es decir, el alquiler del piso aumenta, tú estás dispuesto a pagar un menor precio por esos pisos. Yo creo que en 10 años ya de la vivienda no vamos a volver a hablar con ningún problema, estamos mucho mejor en vivienda y va a parecer una gran contradicción actualmente en el año 2012 de lo que estamos en el año 2006. Y te digo que en 6 años, como esto vaya a velocidad que parece que va a ir, y el gobierno ha tomado una serie de medidas para que el desahucio del inquilino moroso sea mucho más rápido, van a salir un porrón de pisos al alquiler. Yo os animo a que os paséis por centros de ciudades, Barcelona, Madrid, Bilbao, y vais a ver que todos los días van aumentando el número de pisos que están al alquiler. ¿Qué ocurre? Que bajan los precios de los alquileres y el país, y es una dinámica a la que se habla muy poco, se está envejeciendo a una velocidad de vértigo. Yo soy de Bilbao y en Bilbao tienes el 22,5% de la población que tiene más de 65 años, y eso tiene una influencia clarísima en el mercado de alquiler. Estupendo. ¿Cuánto consideras que ha bajado el alquiler desde el 2009 o así, ahora? Mira, te digo, hay que aclarar un poco, tenemos que elaborar un poco. Mira, tienes dos dinámicas de precios. Precios del mercado de los pisos, esos empiezan a bajar ya entre el primero, segundo, tercer trimestre del año 2006. En ese momento tú tenías gente, y desde entonces hasta ahora, y hablamos de compraventa efectiva, han bajado alrededor del 43, 44%. Yo sé que tú eres de Málaga, la bajada en Málaga tiene que andar hacia el 38%. Entonces, lo sabemos a través del índice Tecnocasa, que es el único que recoge precios de compraventa efectiva, lo que realmente se vende
venden los pisos. Entonces, en ese momento había mucha gente que quería vender al precio de pico, vamos a decir que eran 100 euros. Como no se vendía al precio de pico, durante varios meses los mantenían esos pisos vacíos. Aumentaba la demanda de alquiler, pero no la oferta. ¿Por qué? Porque esos pisos no pasaban al mercado de alquiler, sino que se seguían manteniendo en el mercado de venta, porque el vendedor pensaba que lo iba a vender a 100. Bien, cuando constatan que no lo van a vender a 100 y que van a tener que esperar, dicen, bueno, pues en vez de venderlo a 95, que es lo que me ofrece en este momento el mercado, voy a sacarlo al alquiler. Que desde el punto de vista del vendedor es una decisión económicamente muy necia. ¿Por qué? Porque lo que se van a sacar, vamos a decir, 5 euros por el alquiler, va a ser mucho menor de lo que iba a ser la bajada del precio del piso en el mercado. Bien, entonces se forma un cuello de botella en el segundo semestre del año 2006 que se vio, lo vemos a través de anécdotas, aumento de precios de alquiler. Entonces los precios de alquiler comienzan a bajar muy probablemente en el primer trimestre, segundo trimestre del año 2006. No hay ningún índice de precios de alquiler, hay uno que organiza TIMSA, pero son precios de salida, lo que quieren los vendedores, no a lo que realmente se alquila. Yo calculo, por un análisis que he hecho llamando a muchísimas agencias inmobiliarias en una serie de zonas representativas de España, Bilbao, Madrid, Barcelona, zona de Costa de Málaga y de Murcia, los precios de los alquileres desde el pico del alquiler del año 2007, principios, han tenido que bajar alrededor del 40-45%. ¿Qué problema hay con los alquileres y las ventas? La gente sigue percibiendo el precio, que siguen siendo muy altos los precios de alquileres y de venta de pisos, como altísimos. Efectivamente son altísimos, pero son más bajos de lo que eran en el pico. Y como no hay un índice que te recoja eso bien, porque no existe, solamente de Tecnocasa y hasta cierto punto, siguen percibiendo lo que es muy caro hoy como si fuera tan caro como hace 4 o 5 años, cuando no es correcto. Entonces, no se percibe esa bajada, pero ya te digo ya que ha tenido lugar. Yo estoy negociando ahora en el barrio de Chamartín, en Madrid, que es uno de los barrios más potentes económicamente de España, precios de alquiler con rebajas del 35%. Vale, estupendo. Y lo último ya, y dejo a todo el resto. Mira, es un caso del BBVA, ¿no? El BBVA se está negando a dar alquileres a las personas que, fíjate qué locura, me parece una locura, ¿no? Gente que no ha podido pagar una determinada renta, una determinada cuota hipotecaria, pero ahora mismo puede pagar una determinada renta. Es decir, dos personas trabajando que podrían pagar por quedarse en su vivienda, quitándoles la propiedad y habiendo pagado además ya un dineral, 500 euros al mes. Y el BBVA prefiere desalojarles forzosamente y poner ese piso en el mercado a 400 euros. ¿En el mercado de alquiler o en el mercado de venta? En el mercado de alquiler. ¿Y no tener a esas personas? No les deja, no les da ni opción a que ellos puedan acceder a ese alquiler. ¿No es un poco absurdo? Sí, totalmente. Es decir, si un señor está dispuesto a pagarte 500, aunque sea el anterior propietario, que se quede en el piso, y estás dispuesto a aceptar un señor que te venga a 400, yo no entiendo la lógica. Alguna tiene que tener. Eso no te puedo contestar, no sabría. Vale, tiene que haber alguna cuestión legal. Yo te puedo igual decir algún abogado, yo no soy abogado, yo te puedo decir, hablar mucho de las dinámicas de formación de precios de pisos, pero ahí no llego. Algo tiene que haber que tú y yo no entendemos. Vale, pero no es económico, ¿verdad? Económicamente lo lógico sería que dejaran a estas personas viviendo ahí. Efectivamente, sí. Pero igual hay alguna cuestión de traspasibilidad del bien, no te puedo decir. Sí, yo sí, porque yo soy jurista, no hay ninguna. El asunto es que ellos podrían perfectamente tener la transmisión y hacerte un contrato de alquiler y que tú sales, sales hoy y entras mañana, solo que no sales y entras, pero bueno, con un contrato se podría hacer perfectamente. Entonces, claro, no entendíamos desde la lógica económica qué es lo que estaba pasando. Yo tampoco lo entiendo, porque si me estás diciendo que están dispuestos a pagar 500 de alquiler y este banco, esta institución en concreto, está dispuesta a aceptar, pero necesariamente otra persona, 400 euros por el alquiler, yo no entiendo, porque yo prefiero 500 que 400. Lógicamente. Vale, pues algo tiene que haber. Muchísimas gracias, Borja, y muchísimas gracias. Vosotros, me quedo a la escucha. Y por la gran labor social que hacéis, Sara, que no te puedes imaginar. Cuando tus hijos te pregunten qué has hecho en el periodo de empobrecimiento que estamos viviendo, saca pecho y dile que formaste parte de la plataforma de afectados por la hipoteca. Gracias, Borja. Un fuerte abrazo, un par de besos. Un fuerte abrazo. Yo, por supuesto, te reitero, Sara, las felicitaciones, igual que lo he hecho las veces que he hablado con José Coy, de la plataforma de afectados por la hipoteca de Murcia, porque realmente la labor que estáis haciendo es impagable,
Es auténticamente vergonzoso que tengan que haber sido los ciudadanos los que se movilicen para defender los intereses de la parte más débil de la sociedad, pero bueno, en eso estamos, ¿no? Sí. El Estado cesando en lo que es lo que tendría que ser su defensa del bien público, y son los ciudadanos los que tenemos que tomar el relevo para intentar defenderlo en la medida de nuestras escasas fuerzas. Esperemos que podamos darle un vuelco a esto, ¿no? Que es en lo que trabajamos, que sea una oportunidad, lo vemos de manera positiva, ¿no? Que nos permita llegar a otra sociedad. Así es, porque desde luego ya se ve al servicio de quien está, ¿no? Ahora mismo los poderes públicos. En fin. Bueno, pues si quieres, Borja, paso a comentarte las preguntas que hay, que son muchas, en Facebook. Ya sabes que tus programas siempre tienen muchísimo éxito. En fin, y bueno, como no puede ser menos, las preguntas pues han respondido a esas expectativas, ¿no? Mira, nos pregunta con seudónimo, como Chesco Cesk, que por supuesto no es su nombre auténtico, pero que es un buen amigo de Facebook. ¿Cuál es tu opinión de las agencias de calificación y tasación españolas? Bien, responden en sus dinámicas de evaluación de la realidad de precios del mercado inmobiliario a las necesidades e intereses del sector financiero, porque muchas de ellas son propietarias de esas mismas. Aquellas que no son propiedad de estas entidades tienen la necesidad de acoplarse a las necesidades de bancos y cajas, porque si no las cambian por otras. En definitiva, la apreciación de precios de mercado de las tasadoras españolas no responden a la realidad, son quiméricas, inexistentes. Un dato, el índice de precios de pisos que utiliza el Ministerio de Vivienda, o el actual Ministerio de Fomento, los cogen de a casa. Según eso, los precios de los pisos en las ciudades de más de 25.000 habitantes, pisos de más de 2 años de vida, habrían bajado el 28% respecto al precio del pico, y sabemos que las bajadas tienen que andar por lo menos por 44%, y digo por lo menos porque yo utilizo sobre todo lo que es una unión de todos los datos que utiliza Tecnocasa, pero claro, eso son las grandes ciudades, porque las pequeñas han bajado todavía más. En definitiva, las agencias de calificación de pisos o de tasadoras en España son indicativas, pero no son reflejo de lo que realmente está sucediendo. Digamos que han sido un instrumento necesario para que se perpetrara la estafa, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. Y ahora para dar a entender que el valor de mercado de los bienes que garantizan los ahorros de las personas, pues están muy por encima de las deudas, ¿no? Con el fin de evitar que las necesidades de capitalización del sistema, pues se tuviera que reconocer las que realmente son. Así es, que ahora mismo están siendo también un instrumento al servicio de los bancos para evitar en resumidas cuentas, la quiebra del sistema financiero todavía más de lo que está, vamos. Pero que tengan que reconocerla. Pero siempre hay que recordar que las burbujas las ayudan a crear los estados, porque los estados eran los que tenían un mayor interés en la formación de las mismas, porque se iban expandiendo y les hacía falta impuestos para financiar su propia estructura. Es decir, los bancos han actuado en su gran mayoría dentro de una legalidad vigente, que era la que establecía el Estado, Comisión Nacional de Mercado de Valores, que tiene una gran responsabilidad en lo que han sido todas las cuotas participativas, acciones, convertibles, etc., y el Banco de España. Pero incluso los bancos, dejándoles hacer lo que estaban haciendo, tenían que haber tenido la pericia suficiente como para decir, bueno, usted me permite hacer esto, pero no lo voy a hacer porque pongo en riesgo mi propia solvencia. Bueno, por eso yo digo que la culpa de todo lo que ha sucedido, el 60% es el Estado, 30% el sistema financiero y 10% el ciudadano. Sí, además aquí estaban todos de acuerdo. El Banco de España ha sido un instrumento también básico, o sea, que haya renunciado a su labor reguladora de la forma que lo hizo, bueno, ha sido algo vergonzoso totalmente. Quiero apuntar ahí una cosa que me parece muy importante, y es que la criminalización y la culpabilización se está poniendo en la gente. Que la gente sabe que ha firmado hipotecas, bueno, pues que estaban por encima de sus posibilidades, bueno, pero siempre teniendo en cuenta que era un bien de primera necesidad, una vivienda, ¿no? Pero es que la carga entera es la vergüenza y el fracaso, ¿no?, individual de la persona. No, que me ha hecho gracia escucharos, y gracia e ilusión, ¿no?, de dos expertos que digáis que el 10% solamente es de las personas. Pero vamos a ver, Sara, si continuamente en los medios, hasta bien entrado ya el año 2008, bueno, yo te diría que incluso empezando el año 2009,
se decía a la gente que esto iba a ir a más, que iba a ir a más, que iba a ir a más. La gente no se estaba metiendo en algo por encima de sus posibilidades, porque le estaban diciendo que en 1 año, 2 años, 5 años iba a estar mejor de lo que estaba en ese momento. Entonces, claro, si uno actuaba racionalmente y decía, si ahora estoy y yo gano 10, dentro de 5 años voy a ganar 15, porque es lo que me están diciendo todo el día en los medios, pues lógicamente eso no era eso no era una inversión mal hecha, era una inversión racional lo que estaba haciendo la gente. Es más, la culpa de todo esto, vamos, yo no le daría ni el 10%, ¿eh? Bueno, efectivamente, no es un tema además de culpa como tal, es un tema, me refería más bien a la responsabilidad. Pero fíjate que muchísima gente está viviendo esto oculta en cuevas, ¿no? Que porque si todo el mundo saliera o más gente saliera, estaríamos en otra situación, y es porque está avergonzada del fracaso, pero avergonzada de muerte, ¿eh? Que no me vean mis vecinos. Lo sé. Es una pena, y yo creo que lo que nos tenemos que acordar, sobre todo de las víctimas de todo esto que ha sucedido, podríamos ponernos de acuerdo en porcentajes de responsabilidad y tal, pero son esas personas que están pasando por una situación de estrés brutal. Pero yo quiero hablar también de esperanza, porque con las dinámicas que hay, oferta, pisos, la oferta que es brutal de pisos a la venta, la demanda que va a ser menguante como consecuencia del envejecimiento de la población, en 10 años cuando hablemos pues de la vivienda, pues ya no hablaremos de ningún problema, ¿no? Todo lo contrario, y eso lo ves en otros países donde ha sucedido algo similar, distinto, ¿no? Yo creo que el problema, estamos mucho mejor hace 6 años, ahora que hace 6 años cuando empezaron a bajar los precios de los pisos, y dentro de 6 años yo creo que el problema estaría totalmente solucionado. Vamos a unos precios de pisos mucho más razonables, todavía les quedan unos 3, 4 años de bajada de precios de pisos, y hacia unos alquileres muchos más sostenibles para el conjunto de la economía del país. Yo creo que hay que hablar de ilusión y también de muchísima cautela, porque los ciudadanos hemos sido víctimas de un fraude masivo. Así es. Para mí esto ha sido, como dice nuestro admirado amigo Ricardo Vergés, esto ha sido una confabulación a gran escala para estafar a todo el país. Vamos, yo lo tengo clarísimo. Pero bueno, yo no sé si algún día los responsables responderán de sus actos, pero bueno, que esto yo creo que se debe decir y se debe saber, que aquí lo que ha sido es una estafa masiva, perpetrada desde las más altas instancias, ¿sí? Y la función social de la vivienda, además, ¿dónde queda, no? Porque es un momento de oro para que las instituciones cogieran y dijeran, vamos a ver todas estas viviendas vacías, pues una fiscalidad importante como en otros países de Europa, porque no podemos estar jugando, ¿no? Con la vida de la gente, con que esto no es un ladrillo, esto es un hogar. Por lo menos en primera vivienda, digo yo, ¿no? Es un momento para que alguien tuviera la capacidad, ¿no? De estadista, yo qué sé, como en, no sé, para hacer algo. No se plantean cosas básicas como que todas estas entidades que se están nacionalizando, que se están interviniendo, pues que toda esa cartera de vivienda pues pasará a ser vivienda de alquiler social, por ejemplo, que podría ser una cosa perfectamente válida. Es lo mínimo. O sea, yo lo veo una cosa totalmente razonable que se hiciera y nadie lo está planteando. No, es como una segunda vuelta de especulación, ¿no? O algo así, lo que están planteando. Sí. Es lo que están intentando, claro. Vamos a ver, cuando en un primer momento lo que hacen es que la gente movilice todos sus ahorros con el fin de fomentar la creación de burbuja inmobiliaria. Y en un segundo lugar, cuando las instituciones financieras tienen unos agujeros brutales, quieren que aquellas personas que tenían dinero ahorrado en aquel momento movilizaran sus ahorros para tapar los enormes agujeros de las instituciones financieras, creando varios corralitos, cuotas participativas, acciones, bonos convertibles y una serie de cuestiones más, ¿no? O sea, que ha sido un engaño a gran escala, menos educación a la ciudadanía en las escuelas y más poner a la gente con un Excel explicando lo que es una cuota participativa, un clip financiero, y una responsabilidad un swap. Claro, pero eso no interesa, porque a la gente, pues eso, un partidito de fútbol para tenerlo allá de dada. Muy bien, pues si quieres pasamos a la segunda pregunta, que nos la hace también otro amigo de Colectivo Burbuja, y miembro del Colectivo Burbuja, que es Iago Mejuto, que es, desde aquí saludo a Iago, que es un estupendo músico de aquí de Madrid, que nos pregunta cuánto va a bajar te pregunta a ti. Borja, ¿cuánto crees que va a bajar el precio de la vivienda cuando llegue al suelo?
Bien, yo creo que hay varios escenarios, ¿no? Para mí el escenario central es el siguiente. Bajadas de precios de pisos, compraventa efectiva ya realizada en el mercado de segunda mano, ha bajado ya el 44%. Eso quiere decir que los precios de los pisos en términos reales, es decir, teniendo en cuenta el efecto de inflación, han bajado el 50%. En mi opinión, los precios de los pisos van a bajar un rango, dependiendo de ciudades, zonas y tal, que va a estar entre el 65 al 85%, y de media para el conjunto de España doy hacia el 70-75%. Para que encuentres el fondo del mercado inmobiliario se tienen que dar dos elementos. Uno, bajadas más pronunciadas de precios de pisos, y dos, que a esos precios bajados, con muchos más bajos que los actuales, haya un número de transacciones inmobiliarias, un número de ventas muy superior al actual. Tenemos que tener en cuenta que en el pico de la burbuja se vendían 100 pisos a 100 euros, ahora se están vendiendo 25 a 56, es decir, bajada de 44%. Tenemos que ver una bajada todavía mayor, que eso va a tener como consecuencia un número de pisos en venta mucho mayores. En el sur de Madrid, y voy a lo que me estás hablando del amigo Yajo, puesto que él es de Madrid, en el sur de la capital, las zonas de economía media baja, muy baja, que para la gente que está en la clase económica media gana 1.400 euros al mes, después de impuestos, los asalariados, aquellos que tienen todavía trabajo, la bajada ha sido ya el 44, 45, 46%. Hablo de Getafe, hablo de Parla, hablo todo lo que es Carabanchel, toda esa zona del sur de Madrid. En la zona centro, los precios de los pisos han tenido que bajar alrededor del 30%, y en la zona norte, voy a ser muy concreto, en el barrio de que están, donde viven muchos futbolistas, vosotros que sois de Madrid, ayúdame. La Moraleja. Exacto, la finca Moraleja, de Somos Agua. La Moraleja. Bien, en la zona de Moraleja, por ejemplo, los precios de los pisos han tenido que bajar alrededor del 40, 42, 43%. Van a continuar bajando. Los precios que mejor resisten la bajada de los precios de los pisos son pisos pequeños de 2 habitaciones, y yo sí que creo que vamos a ver una diferenciación cada día más entre pisos de buena calidad en cuanto a la construcción y pisos que no lo son tantos. Sabemos que en el mercado de primera mano, es decir, que son propiedad de los constructores, los precios de los pisos han bajado alrededor del 35%, y la gente se tiene que plantear ahora la siguiente cuestión: ¿para qué comprar a un constructor con el 35% de descuento si espero 12 meses a que quiebre y se lo voy a comprar al banco o a la caja de ahorros o a quien sea, o al administrador judicial a un menor precio? Es decir, comprarse un piso ahora es una auténtica salvajada económicamente, porque aunque la gente le cueste creer, de la misma forma que le costaba creer que pudieran bajar los precios de los pisos, van a bajar todavía más. Hasta el año 2015, 16, 17 pisos ni tocar. Bueno, aún hay gente que dice que los pisos no han bajado, ¿eh? Sí. Aunque te cueste creerlo, pero la hay. Es que hay como dos mundos paralelos, me da la sensación, ¿no? A mí, Juan Carlos, cuando voy a ver a Madrid a mi familia, y es otro mundo, ¿no? Es un mundo paralelo. La gente que trabaja, que está todavía cobrando, que dice que va a pedir un crédito, yo es que me resulta eso, dos mundos paralelos. Sí, pero ¿sabes lo que sucede? Que la gente tiene la percepción de que no han bajado tanto porque sigue diciendo, es muy caro. Sí que sí, es muy caro, pero es que antes era estratosféricamente caro. Entonces, como no tienes un índice, no es como la inflación, no es como una acción, como un bono, como el diferencial de crédito, a través del cual lo puedas seguir, pueden pensar en un primer momento que el hecho no se va a producir, baja de precios de pisos, luego cuando se produce, que es una cuestión puntual, luego cuando lo están viendo en su entorno más cercano lo ven como algo excepcional, es decir, nunca interiorizan como que les está sucediendo a ellos aquello que es común. Mira, yo he realizado presentaciones en Valladolid, en Vitoria, en Madrid, varias en Barcelona, en Almería, y todo el mundo se piensa que aquello que le cuentas, que antes no te lo hubiera creído, que efectivamente que está sucediendo, pero en su zona es distinto, que su Moraleja, que su Almería, que cualquier zona, es decir, lo que tú me estás contando que ha bajado el 40%, eso igual no te lo creen, el 25-30 sí, pero eso no sucede aquí en el centro de Madrid, no sucede en Barcelona, donde ya han bajado alrededor del 38%, o en el Gran Barcelona, las zonas de clase trabajadora han bajado hacia el 44, 45, 46, 47%, sino siempre te hablan de no sucede aquí, sucede en otro lado, y si está sucediendo, ha llegado al fin. Eso es todo falaz, no es correcto. Los precios de los pisos continuarán bajando, es una dinámica que es
imparable. Tenemos piso a la venta y en construcción para colmar las necesidades de los próximos 17 a 20 años. Y eso sin tener en cuenta los pisos que están vacíos de segunda mano y que van saliendo al mercado de alquiler, porque detraen demanda de piso de compra, puesto que no se compra sino que se alquila. Y encima tenemos suelo calificado para construir 4 millones de pisos, de los cuales pues no se construiría seguramente ninguno. Muy bien. Si quieres pasamos a la siguiente pregunta, Borja, que nos la hace Francisco Hortelano. Pregunta: ¿cuánto dinero hay enterrado en promociones inacabadas y qué porcentaje de estas se podrá terminar? Bien, ¿cuánto dinero? Los bancos están hablando de alrededor de 234.000 millones de euros con problemas, pues una parte sustancial de ello. ¿A precio de pico? Pues muchísimo. Yo he hecho unos cálculos y muy posiblemente, los hice además con Ricardo Vergés Escudero el año pasado, con los números que teníamos hasta creo que era el 30 de junio del año 2011, y estableciendo un precio de piso de media de 125.000 euros, calculábamos que el sistema financiero español tiene que tener muy posiblemente entre 750.000 a 900.000 pisos, puede ser que sea más, y eso tiene en cuenta piso de primera mano inacabado, piso de segunda mano, así como pisos que todavía no se han construido. Muy posiblemente tiene que ser un mayor número de pisos, que no todos esos pueden estar en la venta. ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos que no se han construido. ¿Cuántos de ellos se van a acabar construyendo? Bueno, va a haber muchos que se van a acabar construyendo porque los bancos van creando provisiones, van reconociendo esa pérdida y entonces les merece más la pena acabar el piso que tener un terreno que no van a vender más que a cero, porque el precio de los terrenos ha bajado entre el 80 a 100% respecto a precios de pico. Y luego hay una cuestión que va a parecer tremendamente contradictoria, pero si tú compras a precio de mercado un terreno, puede ser que sea un gran momento para construir. ¿Por qué? Porque el que ha construido el año 2006 tiene el piso que lo tiene que vender a 100 necesariamente, porque si no incurre en una pérdida. Ahora resulta que el suelo que ha bajado muchísimo, consecuencia de lo cual para tú estar en ganancias puedes vender a 30, 40. Es decir, a los pisos que están ya a la venta de primera mano les puede salir potencialmente el constructor que construya con precios del año 2012 y que puede vender mucho más barato, ¿eh? Entiendo. Muy bien. Pasamos a la siguiente que te la hace Fernando Martín Sánchez. Pregunta que si crees que el rescate bancario va a obligar a sacar los pisos de los bancos al mercado o al revés, si ahora no van a tener esta obligación. Bien, dos dinámicas muy interesantes y efectivamente las medidas que se han tomado pueden ser contradictorias. ¿Por qué? Porque en la última reforma financiera se les da 20 años para quitarse los pisos de encima. Puedes argumentar que el hecho de que no tengan necesidades de capitalización o mucho menores que las anteriores, puesto que les han dado una línea de 100.000 millones de euros, yo creo que la línea tendría que ser entre 130 y 150.000, puede ser que, claro, que ellos tengan suficiente dinero como para no sacarlo al mercado. Pero yo, si fuera vendedor ahora de pisos de primera mano, me lo intentaría quitar de virutas, porque el precio de mercado del piso de primera mano, que son los que tienen los bancos, o de segunda, no delimitan tanto la dinámica de las propias decisiones que puedan tomar los bancos de sacar los precios a la venta, etc., sino que hay un mercado de segunda mano. Y te voy a dar un ejemplo que se ha corregido mucho más rápidamente. Pisos de protección oficial en Madrid y en Cataluña que estén vacíos hay varias decenas de miles, y de hecho ya desde finales del año 2010 Cataluña y Madrid han puesto servicios de seguridad privada, pues están metiendo cupas. ¿Por qué? Porque esos pisos se venden en el mercado, y vamos a simplificar, a 100, pero es que en el mercado de segunda mano se están vendiendo a 60. Tú te compras un piso de un banco, una caja, a 100 unidades monetarias, hasta 50 años de hipoteca, pero es que ese mismo piso en el mercado de segunda mano se está vendiendo a 70, 71. Es decir, tú te has comprado un bien que al día siguiente de comprarlo tienes que vender a 70, 71. Y la gente no tiene por qué comprar un piso de primera mano o de los bancos, te puedes en el mercado de segunda mano, donde no te van a dar capital, no te van a dar crédito, pero si tienes el dinero ahorrado y la gente va aumentando sus ahorros, aquellos que tienen trabajo, pues no van a comprarlo de primera mano, van a comprarlo de segunda. Respondiendo a esa pregunta y volviendo otra vez al asunto, los bancos puede ser que tengan que sacar sus pisos a la venta, muy posiblemente, porque además son conscientes de cuanto más tarden en sacarlos, más van a bajar los precios de los pisos. Segundo, la dinámica de formación de precios de pisos la determina parcialmente los bancos, pero hay un mercado paralelo que es de segunda mano y pisos en alquiler que tiene, en mi opinión, mucha más fuerza para tumbar los precios todavía más. Sí, que eso es un tema que no entienden mucho los promotores. No se dan cuenta que el mercado de segunda mano es también competencia suya. Creen que son mercados independientes y que no tienen vasos comunicantes.
No, y es que también el que tiene vaso comunicante es el precio de alquiler, porque la gente... Te voy a dar un ejemplo muy claro. Bilbao. Vizcaya es la provincia de España que tiene menos pisos a la venta por habitante, ya sea en construcción vacíos o en venta. Bien, resulta que hay 4 zonas muy potentes económicamente en Bilbao, en el Gran Bilbao, siendo Bilbao la 4ª zona de mayor congregación de habitantes de España, 1.100.000 personas, 1.050.000, que son Indautxu, Abando Ibarra, Las Arenas y Neguri. Bien, yo tengo mucho contacto, porque durante mi carrera me dediqué a alquilar pisos a habitaciones a estudiantes, con personas que lo siguen haciendo. Pues el alquiler en el barrio de Indautxu tenía que bajar alrededor del 30, 35, 40%, porque no nos alquilan. Si esto está sucediendo en Indautxu, con las características que acabamos de escribir, ¿qué no estará sucediendo en el Gran Madrid, en el Gran Barcelona o en Málaga, de donde es Sara? ¿Cuánto han bajado los alquileres por ahí, Sara, en vuestra zona? Bueno, pues un 60 o un 70%. ¿Tanto? Sí. Es que esto es brutal, pero algo brutal, y además es que lo que tenemos aquí de ladrillo, bueno, es que la gente está desesperada. Sí, el otro día entrando en un banco para intentar negociar una dación en pago de una persona, el Banco de Santander nos sacó pues un listado y nos enseñaba los precios. Yo no daba crédito, estaba hablando, pues fíjate, un piso, por ejemplo, ¿no?, de venta, Paseo Marítimo de Fuengirola, que es una localidad grandecita. Paseo Marítimo de Fuengirola, 2-3 dormitorios, nos sacaba el precio de 50.000 euros en venta. ¿Cuánto hubiera costado en el pico, Sara? Más o menos. Pues es que te voy a decir una barbaridad, pero igual 200 y pico mil. 200, y se han bajado a 50.000. Sí. Fíjate, es una bajada muy importante, ¿eh? Yo, el municipio de España que tenga noticia que han bajado más los precios de los pisos es en Orihuela, en Alicante. A mí había hablado ya, hablando con inmobiliarias hace como 9 meses, ya bajadas de 65-70. Pero puede ser que ese mismo brutalidad de bajadas se estén dando en otros municipios. Pero te planteo otra cuestión, Sara. Si tú compras ese piso en el mercado de segunda mano a un cliente, a un privado, a un individuo privado, a un particular, la bajada ha tenido que ser todavía mayor. No. Porque ellos los van... No. Te voy a decir una cosa, y te voy a decir, Borja, mis padres tienen un piso en el Paseo Marítimo y a mí no me creen. ¿Sabes? Vale. Hay otra percepción y no tienen capacidad de, pues, no sé, en un piso que les dijeron en su momento que, bueno, fíjate, pues una casa que ellos compran en 14 millones en el año 95, que les tasan en el 2007 en 430.000 euros. 70 millones. Sí, y en 250.000 no lo pueden vender. Y, no, por eso te digo. Y ellos les dan de alquiler, figúrate tú, hay vosotros que sois más matemáticos, no me decís porque yo soy malilla, yo soy de letras, lo están intentando alquilar y por lo visto les daban más como de 600 o 700 euros al mes. Fíjate, una cuestión, has plantado un caso muy interesante. Vamos a decir que para ver un poco a cómo se pueden valorar un piso, es decir, si el piso que me están intentando vender es caro o barato, me estás hablando de 250.000 euros. Vamos a decir que ese piso que tienen tus padres a la venta lo pudieran vender en 200.000 euros, que es una bajada del 20% y que es una bajada razonable. Ahora se sacan a 100 y se están vendiendo a 75, 70, 80. Bien, 200.000 euros. Si tienes en cuenta los gastos de transmisión, se te ponen en 225.000, ¿vale? Es decir, ese piso realmente se está vendiendo desde el punto de vista del comprador a 225.000 euros. El alquiler vamos a decir que son 600 euros. Y los gastos a los que tiene que hacer frente el propietario del piso, vamos a simplificar y vamos a decir que al mes son 100 euros. Es decir, 600 menos 100, 500... el alquiler que se saca el propietario, 500 por 12, 7.000, es decir, 6.000, 6.000 dividido entre 225.000 quiere decir que el rendimiento de esa inversión es alrededor del 2,75, es decir, el que se compre un piso y meta en ese piso al año para comprar euros se va a sacar 2,65 de rendimiento. Ese piso es carísimo, no vale más que la mitad. Exactamente. Porque el rendimiento tienes que estar ya en el 5% en zonas, en grandes aglomeraciones urbanas, tipo Gran Bilbao, Gran Málaga, Gran Barcelona. Y en zonas de veraneo tienes que irte a un rendimiento del 10 al 12%. Es lo que te iba a decir yo, Borja. En cuanto lo ha dicho Sara, digo, esta casa o piso, lo que sea que tengan tus padres, no vale con ese alquiler arriba de 130, 140 mil euros. Por eso os lo estaba contando con un caso muy que conozco mucho para que veáis vosotros cuáles son las bajadas reales ahora mismo aquí en Málaga y en la zona de la Costa del Sol.
Fíjate, de 430.000 que se lo tasaron, que bueno, dijeron? Que eso no quiere decir que se hubiera podido vender en ese piso, pero seguramente en 300 y muchos mil, sí, a lo que vale ahora, fíjate. Fíjate, una tasación de 430, el gobierno ha llegado a la conclusión de que las tasaciones se realizaban en el pico de la burbuja hasta por un 30% superior al precio de mercado. Es decir, te tasaban a 130, claro, pero el valor de mercado pues era 95, ¿vale? Si decimos que ahora el precio, vamos a decir entonces ese piso de 430.000, vamos a decir que su precio de mercado fuera alrededor de 370, y que ese piso que ahora me has dicho que lo sacan a 250 y no lo venden, el precio en el mercado puede andar, vamos a decir, 180, 190. 350 menos, o 370 menos 190 quiere decir ya una bajada del 48%. Yo te puedo decir, y siendo concreto, ahora hay en Málaga, Gran Málaga, en Mijas, estudios de 20 metros cuadrados, en Mijas Cala, que se han vendido a 65.000 euros en el pico la burbuja, se están vendiendo actualmente ahora a 20.000, 19.000. Y cuidado, un piso de esas características, en mi opinión, baja menos. ¿Por qué? Porque es más fácil, o era más fácil en el pico, acceder a un piso de 60.000 que en uno de 420. Es decir, puede tener mayor demanda marginal. Y ya han bajado de 65.000 a 18.000, 19.000, 20.000 euros que se están vendiendo ahora. Es un antiguo hotel, una habitación, un estudio. Y de eso tiene que haber muchísimo más. Pero no solamente es en zonas de veraneo, es en zonas tipo Gran Barcelona, Gran Madrid, donde han bajado también un pico. Igual no tanto, pero muchísimo. Vaya que se han bajado. Y vaya que se van a continuar bajando. En definitiva, nunca pagar más de 20 veces o 18 veces el alquiler anual por ese piso o un piso similar. Me ofrecen un piso, sé que un piso se puede alquilar a 10.000 euros al año, no pago más de 180.000 por ese piso compra, y en zonas de segunda residencia o veraneo no pago más de entre 10 veces a 12 veces. Pero ahora, por cuestión táctica, ni tocar, ni aunque me ofrezcan ese precio, van a bajar todavía más. Van a bajar los alquileres y van a bajar los precios. Sí, como se dice normalmente, ni tocar con un palo, ¿no? Ni tocar, exacto. Entonces pasamos a ya las... creo que va a dar tiempo a una o dos preguntas más antes de terminar. Plantea Miguel Laoz que cómo se puede valorar un terreno urbanizable si no hay referencias próximas de valor de venta ni se puede hacer la hipótesis de metro cuadrado repercutido en edificación. ¿Cuánto se va a provisionar de pérdida real sobre el valor de 2005 que se concedieron los préstamos sobre ese suelo y a cuánto compraría un promotor este terreno hoy? Bueno, en esencia lo que está planteando Miguel Laoz es que cuánto vale el suelo hoy día. Bueno, el suelo realmente, si tú haces publicidad de ese suelo, vamos a decir que 6 meses y no recibes ninguna oferta, el valor es cero, porque eso quiere decir que no hay ningún interés por ningún lado, a no ser que tú argumentes que vas a poder construir una serie de pisos que le van a hacer a competencia brutal los ya existentes y los vas a vender a un precio significativo, pero yo en principio entiendo que el valor es cero y ese es el problema con el que nos encontramos, porque una banca que hemos cedido y vamos a simplificar 100 euros para adquirir ese suelo, que ahora se encuentra con un valor de mercado cero, o de 10 o el que sea, y entonces claro, el gobierno lo que está haciendo es darles 20 años para que ellos puedan ir reconociendo poco a poco 5% la pérdida cada año, pero eso es una interferencia brutal en el mercado y lo único que hace es que en vez de corregirse rapidísimamente, rescatar a quien hay que rescatar, que en vez de tener un ángelus, lo que estamos teniendo ahora es el Rosario de la Aurora. Solamente por datos del CEPREDE, que es uno de los institutos de economía más importantes de España, habla de una tasa de paro por encima del 20% durante 7 años. Y cuidado, ellos hablan de un paro en el pico de 21,6 y sabemos que este año va a llegar al 27%, de ahí que sea razonable decir que vamos a estar con una tasa del paro del 20%, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, o sea, alrededor de 8 o 9 años. Es que esto es gravísimo y todo por no haber cogido los toros por los cuernos. Ojalá el gobierno anterior hubiera hecho lo que han hecho los del Partido Popular este fin de semana, que aunque siendo un parche, era mucho mejor de la situación en la que estábamos anteriormente. En fin. La verdad es que bueno, ahí ya difiero contigo, pero daría para otro debate sobre las acciones del gobierno del Partido Popular. Yo creo que ya no es momento ahora de meterse en ello, pero vamos, yo ya sabes que soy muy crítico con el gobierno.
Y yo también, sobre todo por lo menos en temas de vivienda, con Esperanza Aguirre y con la consejera de vivienda de la Comunidad de Madrid, son de, pues tipo Carmen Chacón y Beatriz Corredor, de agarrar con pinzas. Bueno, no sé si ya depende de lo que nos extendamos con esta pregunta, terminamos ya con ella o si no pasamos a alguna más. Pregunta Kiro Nufarleta, supongo que será un seudónimo porque no le conozco. Pregunta, ¿realmente a quién pertenecen tantas urbanizaciones construidas y no vendidas? ¿Pertenecen a bancos españoles, a bancos extranjeros que compraron los paquetes de hipotecas basura que los bancos españoles sacaron? O sea, que titulizaron, querrá decir, él pregunta que sacaron a bolsa, pero bueno, realmente a lo que se refiere es a las titulizaciones. ¿A nombre de quién están estas propiedades? ¿Pagan el IBI y demás impuestos municipales? Si no pagan estos impuestos, ¿se les podría embargar desde un ayuntamiento por impago del impuesto? Bueno, son varias preguntas y en realidad, en resumen, lo que está es hablando de todas estas urbanizaciones fantasma y la situación en que se encuentran tanto de propiedad como de pagos de impuestos, como que pueden hacer los ayuntamientos, ¿no? Con todas esas urbanizaciones fantasma. Bien, la segunda parte de la pregunta, la cuestión del IBI, no te puedo decir, no sé, yo imagino que estarán sujetos a la legislación actual sobre pago del IBI. ¿A quién pertenecen esos pisos? Bueno, si te preguntan cuál ha sido la mayor exportación de España como nación, pues puedes decir siempre la cédula hipotecaria, ¿no? Que fue un instrumento que nos sirvió para crear una burbuja inmobiliaria, pero que ha sido un instrumento que ha parado los efectos negativos de lo que ha sucedido en España, porque el problema ya no lo tiene el español, sino que lo tiene el Fondo de Pensiones de Suecia o el banco alemán, que ha invertido en todas esas hipotecas. Pues lo tienen los extranjeros en parte importante, puesto que estas células hipotecarias han salido al extranjero. Es decir, el problema de la banca española no solamente es de la banca española, es de la banca alemana, de la banca francesa y de todos aquellos bancos que han concedido créditos sin ningún tipo de criterio de prudencia a un país en el cual se estaba creando una burbuja inmobiliaria brutal. Y yo creo que el que puede explicar con gran lujo de detalles cómo se ha creado esa burbuja en cuanto a la relación banca y sistema y los constructores promotores inmobiliarias es Ricardo Vergés Escuey, ¿no? Y Ricardo Vergés Escuey, que conoces tú muy bien, Juan Carlos, yo creo que lo explica divinamente y habla abiertamente de un fraude masivo, ¿no? Comentaba cuando vino el presidente de la patronal de los bancos franceses a España para entender a ver lo que estaba sucediendo en el mercado inmobiliario en el año 2004, y entonces le decían que no, que el número de pisos acabados al año no eran 800.000 pisos, sino 400.000, por cuestiones técnicas, es decir, en una hora que eran 3 edificios, había 30 pisos en total, se habían acabado 20 pisos, pero como no se había acabado la obra completa, pues esos pisos no computaban como finalizados cuando estaban ya a la venta. Es decir, con una serie de triquiñuelas se ha manejado la información con el fin de que distintos jugadores de mercado, ya fuera los bancos que concedían, los compradores y tal, pues llegaran a conclusiones que eran erróneas. Sí. Vamos, totalmente de acuerdo. Sabes que este tema lo hemos hablado en muchas ocasiones con Ricardo aquí en los programas de Colectivo Burbuja, vamos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí. Pero estamos mucho mejor en vivienda ahora que antes. Eso yo creo, hablamos de muchas cuestiones negativas y yo creo que hay que hablar de la cuestión positiva, ¿no? La gente de la asociación de la plataforma de los afectados por la hipoteca, yo creo que hacéis medicina, ¿no? Vosotros atraéis a la gente, les ayudáis dentro de lo que podéis. Yo lo que intento hacer es medicina preventiva y es que la gente no se meta en un embolado al cual no va a poder hacer frente, que tenga conocimiento de causa y que se informe. Y para eso aparezco en esta plataforma, en vuestro programa o en cualquier otro, explicando a la gente las cosas como son, al pan y al vino y hablando de una forma directa, que es de lo que se trata, y que luego no nos digan que no entendían, que no lo sabían. Bueno, el que ha escuchado este programa, que se ha tomado la molestia, ya sabe lo que está sucediendo, y lo que tiene que saber es, pisos hasta el año 2015, 16, 17, ni tocar. Ese es el mensaje que se tiene que llevar. Claro, porque efectivamente lo que está claro es que si lo hubiéramos sabido y hubiéramos sido personas más preparadas, esto no habría pasado. Yo lo digo, es como un país de niños pequeños, ¿no? Donde la gente iba a la notaría, qué bueno es el del banco, qué bueno el notario y qué bueno es todo el mundo, te lo digo, y como con una inocencia y una cosa que desde luego tenemos que aprender de esta sin ninguna duda para no volver a caer en nada ni medio semejante. Sí, y además es muy importante desde luego aquí que el control de la información se rompa
que eso es otra de las cosas en las que insiste siempre Ricardo, que realmente que la información fluya libremente para que las personas puedan tomar decisiones racionales. O sea, si se hubiera dejado hablar a personas como Ricardo, que ya en el año 1999, estamos hablando de 1999, publicó un artículo en el que hablaba de que se estaba formando una burbuja inmobiliaria, pues otro gallo nos hubiera cantado, obviamente. Es que estamos... Pero fíjate, ¿sabes cuál es nuestra mejor ayuda como ciudadanos? Fíjate, Juan Carlos, tú y yo no nos conocíamos, nos hemos conocido a través de Internet. Yo no he tenido la suerte de conocer a Sara, la conozco a través de vosotros. Es el Internet. Sí. O sea, eso no lo pueden controlar. Una radio, una televisión, un periódico, eso es mucho más fácil. Pero el Internet, ¿quién lo controla? Nadie. Así es. Y muy difícil. Tú date cuenta que este programa, que lo escucharán varios miles de personas, pues efectivamente, eso son personas además muy interesadas, personas que actúan como formadores de opinión en su entorno, o sea que toda esta información realmente luego llegará a varias decenas de miles de personas y tendrá su influencia, lógicamente. Pues mira, precisamente Quiro Nufarleta, que es una mujer y la conozco personalmente, es una activista de cuidado. O sea que es cierto que es personas informadas y además con mucho poder de comunicación, ¿no? Esto, mira, yo digo, cuando yo veo muchas escrituras al día, ¿no? Bueno, a la semana veo auténticas barbaridades de cómo Lehman Brothers a través de Banesco y el Banco de Santander en España estaban con hipotecas subprime absolutamente, solamente, y dicen los asesores financieros, por cobrar ese día la comisión, ¿no?, de cómo ha sido la estafa perpetrada. Yo digo que los bancos españoles son los auténticos antisistema. Se han cargado el sistema financiero internacional. Sí, pues finalmente podrías argumentar que son los mayores hedge funds a nivel mundial, por apalancamientos y por ocultación de información y todo eso. Me parecería una cosa muy razonable. Es que el sistema financiero español nos hemos comportado exactamente igual que los griegos, falseando balances y falseando información a base de bien. Y las políticas más antieuropeas contra la construcción de Europa ha sido de aquel que siendo miembro de un grupo, de un club, se ha saltado las normas básicas a la torera, y a la que no venga de víctima, porque es verdugo. Absolutamente. Yo lo veo a diario en cosas de bueno, pues de una persona que ha llegado inmigrante medio ilegal y con 2 hipotecas para comprar 2 casas. Encima de mi mesa. Brutal. Brutal. Permitirán que también lo hiciera. Brutal. Y sin avalistas, solamente por cobrar ese día la comisión, dicho por asesores financieros trabajando para estas entidades. Qué barbaridad. Ya sabéis que el 15M, y esto creo que puede interesar a la gente, creo que han creado un grupo, una comisión, salió el otro día en Público, es un periódico que leo mucho, Público, El Gara, luego también mucho La Razón y la ABC, y cortas por la mitad, y te enteras de muchas cosas. Y han creado como un grupo que lo que van a hacer es coger casos de tasaciones que ha realizado el sistema financiero, imaginaos que os lo pasaron a 100, y resulta que ahora te lo compran a 20 o a 50 en el mercado de segunda mano. Entonces lo que quieren es llevar la responsabilidad de esas tasadoras y decir, oiga, usted me lo tasó a 100, ahora cuesta 50, y resulta que la tasadora me la metieron, me la impuso el banco A o B. Yo creo que eso tiene muchísima amiga, y yo creo que tenemos que ir a procesos de fraude contra constructores, promotores inmobiliarios o políticos por declaraciones que se han hecho diciendo que no existía burbuja, que los precios iban a subir. Yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en Enric Reina, presidente de las constructoras y promotores de Cataluña, en una entrevista en RAC Radio en febrero del año 2008, niega 3-4 veces la posibilidad de que los precios de los pisos pudieran bajar. Yo soy uno de los que le ha comprado un piso a este señor y lo demando directamente por fraude, no mando con tonterías. Y aprovecho que hablo de Cataluña porque el viernes voy a estar en Barcelona de esta semana, y a las 7 de la tarde voy a realizar una presentación sobre la realidad del mercado inmobiliario español. A las 7 de la tarde, entrada libre y gratuita en el Hotel Gallery, en la calle Rosselló, en Barcelona. Estáis todos invitados. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Desde aquí también invitamos a todos los amigos de Colectivo Burbuja que se quieran acercar a escuchar a Borja, pues bueno, que lo hagan, por supuesto. Si os parece, ya que hemos cumplido holgadamente con el tiempo que teníamos previsto, pedir disculpas a todos los amigos a los cuales no hemos podido pasar el turno de preguntas, Chesco Cés, que tenía alguna más, Vicente Villarejo, que también tenía, Miguel Laoz, que también tenía alguna más, un buen amigo de toda la vida de Colectivo Burbuja, de GFGG, que es un seudónimo, claro está, que también tenía sus preguntas, o Ninovska Siberia Urales, que también está con seudónimo, por supuesto. En fin,
muchos amigos que querían preguntarte cosas que no ha habido tiempo para ello. Que me envíen un correo a borja@borjamateo.com, borja@borjamateo.com, y las contestaré a todas. Muy bien, pues ya sabéis, los que escucháis el programa, dónde podéis escribir a Borja. Por supuesto, agradecer a Sara su presencia aquí. Muchas gracias, Sara. Muchísimas gracias a vosotros, porque ha sido un placer y vamos, yo no haría más que esto. A seguir en la brecha, Sara, que lo estáis haciendo muy bien. Muchas gracias, de verdad. Así es. Que se animaros desde aquí a que sigáis y, por supuesto, siempre que podamos ayudaros en cualquier tema, aquí estamos, la gente de Colectivo Burbuja, con nuestra plataforma de comunicación para ello. Y también, como siempre, pues agradecer a Borja Mateo la labor impagable que haces de comunicación de la verdad y de conseguir que el inmobiliario sea más transparente, un poco más transparente cada día. Muchos saludos a todos. También agradecer a todos los amigos y oyentes de Colectivo Burbuja que nos siguen a diario. Os recuerdo que podéis continuar en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Y ahora, si quieres, Borja, dar tu web para que te sigan. borjamateo.com, muy fácil. Ponéis en Borja en Google y es la primera referencia y ya está, borjamateo.com. Y nos vemos este viernes a las 7 en Barcelona. Y Sara, si quieres dar alguna dirección web para que si alguien que necesite consultar en la plataforma Afectados por la Hipoteca consulte. Pues sí, mira, es pahmalaga@gmail.com, o bueno, si directamente en Google ponen plataforma de Afectados por la Hipoteca, pues ahí verán todas las ciudades. Insistimos a la gente que conecte, que hacemos asambleas, que informamos a la gente, que somos grupos de apoyo humano, emocional, y que esto es muy, muy importante y es ahora o nunca. Muy bien, pues nos quedamos con estas dos direcciones web que habéis dado. Agradeceros otra vez más vuestra presencia aquí y hasta pronto. Muchas gracias, Borja, muchas gracias. Adiós. Hasta luego, chicos. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.